Bien, vamos a ver ahora operaciones con segmentos, ¿no? Como ya hemos visto en los ejemplos anteriores, nosotros podemos hacer operaciones con segmentos, es decir, podemos sumar segmentos, ¿ya? Y la suma de segmentos me da como resultado otros segmentos más grandes, ¿no? O puedo también restar un segmento grande menos un segmento más pequeño y me va a dar como resultado la otra parte del segmento más grande. Así como puedo hacer sumas y restas, también puedo hacer otras operaciones, multiplicación, división, ¿ya? Y las operaciones siempre se realizan con las longitudes, es decir, con los números que indican las longitudes del segmento. Observemos este gráfico, tenemos este segmento verde, que están ubicados 1, 2, 3, 4 puntos. Y estos 4 puntos están formando o están dividiendo al segmento AD en 3 segmentos más pequeños, ¿no? AB, BC y CD. Eso quiere decir que la suma del segmento AB más el segmento BC y más el segmento CD me da como resultado todo el segmento AD. O también puedo visualizar aquí que se forma el segmento AC o que se forma el segmento BD. Es decir, si yo sumo el segmento AC más el segmento CD, también se forma el segmento AD. O la suma del segmento AB más el segmento BD forma o me da como resultado AD, ¿no? Podemos hacer acá varias operaciones. Bien. Ahora, supongamos que el segmento AB mida 7, el segmento BC mida 5 y el segmento CD mida 10. Entonces podemos realizar las siguientes operaciones de adición, es decir, sumar. Puedo sumar el segmento AB más la longitud en este caso, ¿no? La longitud de AB más la longitud de BC más la longitud de CD me da todo el segmento grande AD, ¿no? Es decir, este AB que es 7 más este BC que es 5 más este CD que es 10, todo me hace el segmento AD. Y toda la suma me sale 7 más 5, 12 más 10, 22. Ahí hemos hecho operación de adición. ¿Ya? ¿Qué otra operación puedo hacer con las longitudes de los segmentos? Sustracción. ¿Y en qué caso voy a utilizar sustracción? Por ejemplo, si tengo un segmento más grande como este, ¿no? Este segmento AD sería el más grande, que está conformado por estos tres segmentos, AB, BC, CD. Si yo quisiera hallar, por ejemplo, en este caso, pues, la medida del segmento BC, ¿cómo lo voy a calcular? Bueno, es como que quito BC, ¿no? Quito BC y solo me queda AB y CD, por lo tanto, esta longitud se vaya restando. Voy a restar toda la longitud AD, que es 22, le voy a restar, en este caso, AB, y también le voy a restar CD, y me va a quedar este segmento BC, ¿no? O en todo caso, si quiero hallar CD, y tengo AD, y tengo AB, y tengo BC, también voy a hallarlo restando. Resto todo el segmento AD, menos el segmento AB, y menos el segmento BC, me da el segmento CD. Podemos hacer entonces operaciones de sustracción, ¿no? Si yo resto el segmento AC, al segmento AC le quito el segmento BC, o sea, le quito este, ¿sí? Es como que yo al segmento AC le corte con una tijera, o sea, tache esto aquí, queda en nada, solamente me quedaría B, ¿no? Entonces la resta del segmento AC menos el segmento BC me da AB. O también, y lo demostramos con las medidas, ¿no? ¿Cuánto mide AC? 7 más 5, 12. ¿Cuánto era BC? 5. 12 menos 5, 7. Y efectivamente tiene 7 centímetros. Operación de multiplicación con los segmentos, por ejemplo, ¿no? Si a mí me dice que CD es 2 veces BC, entonces quiere decir que la medida del segmento CD viene a ser la multiplicación del segmento BC por 2. Y en este caso BC vale 5, 5 por 2, 10 y efectivamente pues CD vale 10. ¿Ya? Se puede hacer también multiplicación y también puedo hacer división, ¿no? Como por ejemplo, me dicen aquí como dato, ¿no? Que el segmento BC es la mitad del segmento CD, entonces si el segmento CD vale 10, entonces B va a ser 10 entre 2, 5. Y efectivamente tiene 5. ¿Ya? De esa manera podemos realizar
operaciones, pero con las longitudes de los segmentos, o sea, con los números que indican las longitudes. Vamos a ver entonces a continuación unos ejemplos sobre operaciones con segmentos para que después ustedes procedan a resolver sus ejercicios planteados. A ver, ¿qué nos dice este primer ejemplo? Sobre una recta se toman los puntos consecutivos A, B, C y D. Recuerden que cuando me dicen puntos consecutivos son puntos que están en una misma línea, alineaditos, en un mismo segmento, totalmente recto, ¿ya? Entonces es lo que voy a hacer, voy a trazar mi recta y sobre esta recta voy a ubicar los 4 puntos A, B, C y D, ¿ya? Ahora dice, de modo que AD mide 50, o sea, la distancia desde A hasta D mide 50. Entonces ahí le vamos a poner 50. Y que la longitud del segmento de A hasta B es 21, o sea, de A hasta B es 21. Voy a colocar la medida ahí. Y el segmento de C hasta D, 17. También coloco ahí la medida 17. Y me pide calcular BC, entonces en BC le pongo X. ¿Ya? ¿Qué observo entonces yo aquí? Si ustedes se dan cuenta, vemos que el segmento AC, que el segmento AD está dividido en 3 segmentos. En el segmento AB, más el segmento BC, más el segmento CD. Eso quiere decir que el segmento de A hasta D es la suma de estos 3, de AB más BC más CD. Entonces del gráfico podemos visualizar esto. Ahora, ¿la medida de AB lo tenemos? Sí, 21. La medida de BC, no, le hemos puesto X. Y la medida de CD es 17. ¿Y la medida de AD lo tenemos? Sí, 50. Por lo tanto, el segmento BC va a ser una longitud que sumado con 21 y más 17 de 50. Y ese es 12, porque 21 más 12 más 17 es 50. Entonces ya tengo la medida de BC, 12. ¿Ya? Muy bien, muy sencillo. Vamos al segundo ejemplo. Me dice sobre una recta se toman los puntos consecutivos. Ya saben, puntos consecutivos que están alineaditos y están en una misma recta o mismo segmento, ¿no? Entonces trazamos aquí en la recta y vamos a ubicar los puntos A, B, C y D. De modo que de A hasta D vale 45. O sea, de A hasta D vale 45. ¿Ya? Ahora, de A hasta C, o sea, de acá hasta C, voy a trazar una rayita, mide 38, vamos a poner acá 38, y de B hasta D, son una rayita ahí, y pongo su longitud que es 27. Y me pide calcular BC, entonces acá en BC le puedo poner X, por último. Ahí está X, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿qué observo yo aquí, no? Que podemos observar que el segmento AC está conformado por este segmento, el segmento AD, ¿sí? Me resultaría de sumar el segmento de AC más el segmento de CD, ¿ya? Ahora, en este caso, bueno, yo no sé la medida de CD, ¿no? Pero lo puedo hallar porque yo visualizo que CD es parte, ¿sí?, del segmento de B hasta D. Es decir, si yo sumo BC más CD, me da todo BD. Y BD lo tengo, 27. Y BC le he puesto X. Entonces con esto yo voy a poder hallar CD. ¿Ya? Empezamos. Entonces del gráfico tenemos que AC más CD me da todo el segmento AD. También otra manera, ¿no? De A hasta C, ¿sí? Si sumo la longitud de A hasta C más CD, me da toda la longitud de hasta D. Ahora, AC yo lo tengo, vale 38. CD, ese no lo tengo, lo dejo ahí. Y AD también lo tengo, vale 45. Por lo tanto, CD va a ser 7, porque 38 más 7 es 45. ¿Ya? Muy bien. Entonces CD va a valer 7 porque 38 más 7 es 45 y eso es lo que me estaban pidiendo. No, a mí no me piden, me piden BC. Pero ya tengo CD y tengo en este caso como dato la longitud que hay de B hasta D, que es 27. Y la longitud o el segmento BD, ¿sí?, está conformado por la unión del segmento de B a C más CD. CD ya lo hallé. Tengo BD que es 27, entonces facilito, no me voy a hallar el segmento BC, ¿no? Entonces BC más CD es igual a BD. Ahora BC es X, CD es 7 y BD, todo esto es 27, ¿no? De B hasta D. Entonces, por lo tanto, X vale 20 centímetros.
¿ya? Entonces, BC, que es lo que nos pide, es 20 centímetros. Muy bien. Un ejemplito más, ¿ya? Para que les toque a ustedes aplicarlo comprendido. A ver, siguiente ejemplo me dice, en el gráfico mostrado, calcula la longitud de AE. Y me está dando este gráfico, ¿no? Entonces aquí en el gráfico vemos un segmento AE, que sería el segmento más grande, que está formado por 1, 2, 3, 4 segmentos, ¿ya? Y me está pidiendo calcular el segmento de A hasta E. Fácil, pues, ¿no? Como pueden ustedes observar ahí, AE está conformado por AB más BC más CD más DE. Es decir, AE viene a ser la suma de todos estos segmentos, ¿no? AE es la suma en este caso de AB más BC más CD más DE. Ajá. Y AB tenemos la medida, sí, 3 centímetros. BC la medida 4, CD 5 y DE 6. Entonces ahí sale 18 centímetros la longitud del segmento AB. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver un ejemplito más. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplito más, un poquito más complicado. ¿Ya? Pero es importante que ustedes lo vean para que lo entiendan. Dice, sobre una carretera de forma de línea recta, se ubican 5 ciudades, A, B, C, D y E, de manera consecutiva. Se sabe que la distancia de la ciudad B hasta la ciudad C es el triple de la distancia de la ciudad A la ciudad B. La distancia de la ciudad C a la ciudad D es el triple de la distancia de la ciudad D a la ciudad E. Y la distancia que separa las ciudades A e es de 240. ¿Sí? Determina la distancia de la ciudad B a la ciudad D. Grafica según las condiciones del problema. Eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Antes que nada vamos a hacer la representación gráfica, ¿ya? Entonces me está hablando de una carretera que tiene una forma de una recta. Aquí tengo esta recta. Y en esa recta se ubican 5 ciudades que están representadas por 5 letras. A, B, C, D y E. De manera consecutiva, se sabe que la distancia de la ciudad de B a la ciudad de C, o sea, el segmento BC, se está refiriendo al segmento BC, ¿ya? Ese segmento por dato, vamos a copiarlo aquí. Entonces acá tenemos por dato, ¿ya? Que se sabe que la distancia de la ciudad B a la ciudad C, o sea esto, ¿ya? La distancia de la ciudad B a la ciudad C es el triple que la distancia de la ciudad A la ciudad B. O sea, este segmento BC es el triple del segmento de A a B. O sea, si a B le pongo A, acá también le voy a poner 3A. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir. La distancia de la ciudad C a la ciudad D es el triple de la distancia de la ciudad D a la ciudad F. O sea, en este caso, la ciudad D a la ciudad E. Entonces, esta es la ciudad D a la ciudad E. Esta ciudad lo está comparando con la ciudad de C hasta D. O sea, esta ciudad de C hasta D dice... es el triple de la distancia de la ciudad de D a E, o sea aquí. Entonces aquí le voy a poner B y este va a ser el triple, 3B. ¿Ya? Muy bien. El triple de la distancia de la ciudad de D. Y la distancia que separa a las ciudades A y E, o sea, toda esta distancia del segmento AE se está refiriendo, es 240 kilómetros. Determina la distancia de la ciudad B a la ciudad D. O sea, BD. Vamos allá. ¿Ya? Y grafica según las condiciones del problema. Muy bien, ya hicimos la gráfica, ya ubicamos los datos. Me estaba diciendo que BC es igual a 3 veces AB. Y que a su vez también, en este caso, CD también es el triple de D. ¿Ya?
Muy bien, entonces ahora sí, ¿qué datos veo que me está dando? Me está dando todo el segmento AE y si yo veo en la gráfica, AE está dividido en 4 segmentos, en AB, segmento BC, segmento CD y el segmento DE, ¿no? Muy bien, entonces ahora el segmento AE lo tengo, sí, me dice que es 240. Ahora AB le hemos puesto A, ABC le hemos puesto 3A, a CD le hemos puesto 3B y a DB le hemos puesto B. Acá sumando los semejantes, 3A más A, 4A, 3B más B, 4B. Saco cuarta, divido entre 4, se va, se va, se va, se va. 60. 60 es igual a A más B. ¿Qué nos pide? Determinar la distancia de B a D, o sea, de B hasta D. Y yo veo aquí nos piden BD. Y BD está conformado por BC más CD. BC más CD toda BD. ¿Ya? Ahora, BC es 3A y CD es 3B. ¿Ya? Sería así. Eso es lo que nos pide, ¿no? Muy bien, ahora acá factorizo el 3. Sería 3 por A más B y A más B lo hallamos, que era 60. Entonces BD es igual a 3 por 60, 180. ¿Ya? Esa es la distancia que hay de la ciudad B a la ciudad D. ¿Ya? Facilito nomás. Muy bien, chicos, vamos a explicar el siguiente ejemplo. ¿Ya? Vamos a explicar el siguiente ejemplo. Para terminar, nos dice, en una recta se ubican los puntos consecutivos P, Q, R y S. Ya sabemos que puntos consecutivos se refieren que están en una misma línea, en una misma recta. Entonces tenemos que ir a la recta y ubico los puntos P, Q, R, S, todos alineaditos, ¿no? De modo que me dice que PQ sobre 3 es igual a QR sobre 5 y es igual a su vez a RS sobre 2. Ahora, como todas estas razones o cocientes, ¿no? Son cocientes, divisiones, estas divisiones son iguales, me dice. Este segmento entre 3, este segmento dividido entre 3 me sale igual, me da como resultado igual a la división de este segmento QR entre 5 y me sale el mismo resultado de dividir el segmento RS entre 2. ¿Ya? Como no sabemos las medidas de estos segmentos, ni de PQ, ni de QR, ni de RS, no sabemos todavía cuánto es el resultado de dividir entre 3 entre 5, le vamos a poner una variable A. ¿Ya? Y como me dice por dato que son iguales, entonces quiere decir que PQ sobre 3 es igual a A. Entonces aquí despejando PQ, el 3 subiría a multiplicar al A y me quedaría que PQ es igual a 3A. Lo mismo para QR, ¿no? Me dice aquí QR sobre 5 igual a A. ¿No? Estamos asumiendo un valor. Entonces aquí despejando QR, el 5 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Entonces de ahí me sale que QR es igual a 5A. Y lo mismo para RS. RS medios es igual a A. Este 2 pasa acá a multiplicar. RS es igual a 2A. Entonces de ahí sale que RS es igual a 2A. Entonces estas medidas de estos segmentos PQ, QR y RS lo voy a poner en el gráfico. De P a Q salió 3A, de Q a R salió 5A y de R a S 2A. Muy bien, ahora me dan como dato también, voy a borrar estos de aquí. Me dan como dato, ¿sí? Me dan como dato, ¿sí? La medida del segmento de PR, ¿no? Es 96, o sea, desde P hasta R es 96, ¿ya? Y yo visualizo que el segmento PR está formado por los segmentos PQ y QR. Quiere decir que PR es la suma, en este caso, ¿sí? Del gráfico podemos observar que la suma del segmento PQ más el segmento QR me da el segmento PE. Y PQ es 3A, reemplazando. QR es igual a 5A
y PR es 96, ¿no? PR es 96. Entonces sumamos 3A más 5A, 8A, 8A es 96, por lo tanto A es 12 porque 8 por 12 es 96. Ya tengo la medida de A. ¿Qué me pide? Ahí terminó el problema, ahí acabé. No, tengo que revisar qué me pide el problema. El problema me pide determinar la longitud de Q hasta S. O sea, toda esta longitud. Y observamos que la longitud del segmento QS está formado por QR más RS. ¿Ya? Entonces aquí vamos a poner, ¿sí? El segmento QAS está formado por QR más RS. Y QR vale 5A y RS vale 2A. Entonces QS es igual a 7. ¿Ya? Muy bien. Y A ya lo hemos hallado, vale 12. Entonces lo reemplazo. Sería 7 por 12, 84. Y de esa manera ya tengo la longitud de Q a S. ¿Ya? Fácil, sencillito. Ahora te toca a ti aplicar lo comprendido. Ahora es tu turno, ya sabes, papel en tu cuaderno, con reglita, desarrollalo y cuando tengas el resultado marca la respuesta, que vamos a revisar en clase. ¿Ya? Muy bien, tú puedes.